Para hacer consultas directamente a la base de datos, habría que conocer código SQL. Es lo indicado en este caso, al estar la base de datos almacenada en Postgres, que el protocolo SQL lo maneja, lo interpreta perfectamente. Entonces, bueno, hay bastantes herramientas disponibles de código abierto. Una de ellas, para hacer estas consultas, construirla, una de ellas podría ser la propia consola de SQL directamente en la ventana terminal, o el PHP pgadmin o el pgadmin 3, que son programas, interfaces para poder acceder a la base de datos. Uno de los que yo más utilizo es Adminer, que es una interfaz web que está instalado de hecho en la máquina virtual de Hormigas, y como se puede ver se accede a través de la ruta, tiene el IP fijo, hasta ahora la máquina virtual tiene el IP fijo 192.168.1.11. /adminer.php permite acceder a el gestor, a la ventana de bienvenida, a la página de bienvenida de Adminer, para poder introducir su usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos que se desea administrar y el motor de base de datos que se va a utilizar. Una vez dentro, la base de datos muestra, el Adminer muestra las tablas disponibles dentro de la base de datos de Hormigas. Se ven aquellas que fueron traídas desde la base de datos de ODK y las tablas que contienen tanto los datos ambientales como la información asociada de los transectos, las personas que participaron, la lista de especies, etc. Es una visualización rápida, que es lo que sería / invertido D en la consola de SQL. La ventaja de tener aquí las tablas es que, bueno, a través de vínculos se puede acceder a cada una de ellas, tanto a su estructura. Por ejemplo, la lista de especies, aquí se está viendo su estructura, tiene dos campos, el campo especie ID y el campo nombre de especie, con los tipos de datos, las claves, cuáles son las claves que tiene, o sea, los índices que tiene, perdón, y también se pueden ver los registros. Se puede especificar un número máximo de registros a visualizar en pantalla. Por ejemplo, decirle 200 y se podría ver la lista completa de especies que está introducida en la lista en la base de datos. La longitud de texto es lo que marca cuánto se va a ver aquí en esta columna, en las columnas textuales. Si uno lo pone, si uno no puede ver, por ejemplo, un campo como el campo de observación, que a veces es ocultado porque no cabe en la ventana de Adminer, por ejemplo aquí que pone su punto suspensivo, uno puede ampliar el campo de texto a una longitud mayor y ponerle, por ejemplo, una longitud de 150, y ahí así se podrán ver más texto. Hay todavía partes que no se ven, está oculta, por ejemplo, en este registro, que es el transecto del T76, pero se puede ampliar mucho más todavía. Hay forma de hacer filtrado, o sea, por ejemplo, mostrar únicamente mostrar aquellos campos que tengan una condición, o mostrar registros que tengan una determinada condición. Por ejemplo, aquellos en donde en la temporada fue la seca, por ejemplo. De esa manera uno se quedaría únicamente con aquellos registros que fueron únicamente la seca. También, si estamos en la vista de tabla, se pueden ordenar por orden ascendente o descendente, por ejemplo, voy a ponerlo por el código usado por nosotros, por ejemplo, por velocidad del viento. Yo le puedo decir que lo organice por velocidad del viento. Voy a ponerle darle clic al campo simplemente, y me lo organiza en orden ascendente por velocidad de viento. Si le vuelvo a dar, me lo organiza en orden descendente por velocidad de viento. Bien, eso sería una forma de acceder a los datos de manera rápida. Sin embargo, la potencia de utilizar una consola de comando y poder construir las propias consultas radica precisamente en poder construir comandos SQL, sentencias SQL, que podamos, por ejemplo, nosotros hacer filtrados, agrupamientos y demás. No se supone que uno deba poner nunca, seleccionar asterisco de una tabla determinada, por ejemplo, transectos. No se debe, mejor especificar las columnas con las que uno desea trabajar. Pero si uno hace esta consulta, lo que hace es devolver la tabla, ¿no? Yo le puedo decir que se quede únicamente con una columna, y de esta manera tendría la tabla transectos mostrando únicamente la columna código, y podría decirle también que me muestre
la columna temporal. De manera que puedo hacer esa consulta. Todos los resultados que uno, tanto tablas como consultas SQL que uno haga, puede exportarlas a archivos de valores separados por coma. También puede ser exportada como comprimido, o también puede ser mostrada en el navegador como un archivo de valores separado por coma. Y esto permitiría ver lo mismo que uno vería en el archivo de valores separado por coma. Aquí la cuestión es que las comillas no están presentes. Esto se puede copiar y pegar en una hoja de cálculo, por ejemplo, que lo leería rápidamente. Y si lo exportáramos como archivo, bueno, pues bien sabemos que se va a exportar como un SQL, como un archivo con nombre sql.csv, no como un SQL, no como una sentencia SQL, y se puede abrir en LibreOffice Calc sin ningún inconveniente, o en Excel. De hecho, los asocian, ambos programas asocian la extensión .csv a ellos mismos, por lo tanto, al hacer doble clic se abrirían directamente en ellos. Es interesante esta interfaz por eso mismo, porque también permite estas opciones, y construir consultas complejas tampoco es tan difícil, porque además están visibles los nombres de las tablas, y de hecho se pueden soltar dentro de la consola. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar la columna, por ejemplo, código y temporada, pero no me acuerdo del nombre de la tabla o no lo quiero escribir, puedo, por ejemplo, arrastrar el nombre transectos hacia acá y decirle, bueno, de la tabla transectos, seleccioname la columna código. O, por ejemplo, nombres que son un poco más largos, como los nombres de las tablas que traje desde ODK. Yo le podría decir, por ejemplo, seleccioname, no me sé ninguna columna de allá, todas las columnas de, por ejemplo, de la tabla central que almacena los datos de ODK, la tabla núcleo, la tabla core, que tiene los datos de ODK por cuadro. Aquí hay que poner comillas porque como tiene mayúsculas, el interpretador necesita que se le pongan las comillas. Y aquí se ven todos los datos introducidos por cada uno de los cuadros, de cada uno de los transectos. Aquí están codificados, los transectos están codificados por número de transectos, no por el código que nosotros conocemos, que es una etiqueta al final. Y bueno, aquí se ve la consulta completa. Nosotros podríamos a partir de aquí hacer ya uniones internas, por ejemplo, unir esta tabla, unirla con la tabla de transectos y decirle que el campo transectos de la tabla transectos, el campo transecto ID, donde sea igual al campo, vamos a ponerle a esta tabla core, el campo core transecto ID, de manera que la información asociada de un transecto en la tabla transecto se va a pegar aquí hacia la derecha en la tabla de ODK. Esta parte es la tabla de ODK, hasta aquí es la tabla de ODK, y nos fijamos que aquí el campo transecto ID se repite. Por ahí fue por donde se hizo la unión. Esa unión lo que permite es replicar toda la información de la tabla transecto sobre cada uno de los registros de ODK. Y aquí lo vemos, aquí vemos que toda la información, aunque sea redundante, está colocada para cada uno de los registros de ODK. Bueno, esto para que recordemos que nuestros datos pueden ser también visualizados directamente en la base de datos. Si alguien necesita un usuario, pues yo se lo puedo facilitar.